Estamos de regreso, lo habíamos anunciado antes. Está con nosotros don Gabriel Abus-Lemes con sus comentarios de actualidad. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, Luis. Muy buenas noches. Bueno, antes que nada me adhiero al pesar que sienten muchos ariqueños por la partida de Jaime Arancibia. Tuve la suerte de conocerlo, compartir bastante con él. Muy buen humor, muy buen hombre. A la familia le di sus condolencias, pero las reitero en público. Algo parecido. Llamó la atención, incluso de canales de televisión internacionales, cómo fue la multitudinaria despedida del expresidente Sebastián Piñera. Fue muy comentado la actitud que tuvo el gobierno, el reconocimiento del presidente Boric, que entendía los momentos delicados que pasó el presidente Piñera y ahora comprendía sus argumentos, sus posturas, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que el presidente Boric esas experiencias le sirvan y no vuelva a cometer errores como los que cometió en sus tiempos de diputado. Y bueno, pero igual en el Estadio Nacional trataron de hacer actos en contra de Sebastián Piñera, ya fallecido, lo que demuestra que en toda sociedad hay gente intolerante, gente que no es capaz de controlar sus odios, y a pesar de que la inmensa mayoría del país lo sintió, le rindió homenaje, esos pocos trataron de empañarlo. No lo van a lograr porque ya lo que está hecho, y reconoceremos todo lo que hizo Sebastián Piñera en sus dos gobiernos. A mi juicio tuvo más aciertos que errores, pero tuvo de ambos. Yo espero que esta situación de unión de los chilenos en torno a esta tragedia que le costó la vida a Sebastián Piñera, las muestras de afecto, las visitas que llegaron de todo el mundo, todos los sentimientos que se expresaron por todos los sectores políticos, que atempere un poco la discusión que tenemos, las enemistades que tenemos, y ojalá podamos tener un clima más republicano como el que se mostró con ocasión del sepelio, el velatorio, etcétera. Y creo que si logramos eso, podemos decir que Sebastián Piñera no murió en vano. Así que hagamos nuestro esfuerzo para que tenga un sentido mayor aún el fallecimiento del expresidente. Pasando a noticias ya no locales, pero también causó en todo el mundo un impacto, diría yo, la reelección del presidente Nayib Bukele de El Salvador. Si usted cuenta solamente los votos emitidos, sin contar los nulos, los blancos, etcétera, pasó el 90% de las preferencias. Quienes lo siguieron tenían 5 o 3% solamente, y de un parlamento de 60 miembros obtuvo 58 de su sector, lo cual significa prácticamente que puede disponer a su voluntad lo que crea conveniente para su país. ¿Cuál es la razón fundamental? Al decir de todos los analistas, y yo de alguna manera comparto esa visión, no conozco El Salvador, conozco algunos salvadoreños, y por ello más o menos tengo una idea de la situación de El Salvador. Era invivible el país. Me dicen, si tú lustrabas los zapatos, esa persona que lustraba zapatos pasaba uno de estos integrantes de las famosas maras, que le decía, hoy tienes que darme $5, $3, $10. O sea, no se escapaba nadie, no se podía salir a la calle. La extorsión, el asesinato, los atentados eran tremendos. Entonces hoy día que ya El Salvador volvió a ser un país normal, con una delincuencia bastante controlada,
por supuesto, eso se volcó en adhesión y el salvadoreño dice cualquier cosa menos volver a ese pasado tan tenebroso que tuvimos en nuestro país, con muertes todos los días y no una ni dos, sino que varias. Y bueno, las maras presas, se han mostrado las cárceles y todos tatuados, en fin. Pero el resto de América Latina y otros países del mundo que tienen hechos violentos como los que tenía El Salvador, posiblemente sigan el ejemplo y van a haber muchos candidatos que van a invocar a Nayib Bukele como su paradigma de lo que es administrar un país para controlar la violencia. Puede ser un buen propósito, pero los peligros que se corren es que el exceso de poder los lleve a cometer quizás abusos o excesos que no serían bien vistos. La otra parte argentina, el Congreso le negó a Milei su famoso paquete ómnibus y muy indignado, el presidente Milei estaba en Israel, trató de traidores a quienes votaron en contra, siendo que formaban parte de la coalición de gobierno. Después estuvo con el Papa. Ahí parece que también conversaron sobre la situación argentina. El Papa, por supuesto, conoce bastante bien cuál es la realidad argentina. Y mañana estaría volviendo a Buenos Aires, donde anunció que iba a colocar medidas correctivas. Con o sin ley, yo puedo gobernar y con los decretos que me autoriza la ley voy a seguir haciendo modificaciones. Su gran triunfo, en enero el Estado argentino no tuvo déficit, fue capaz de gastar menos de sus ingresos. La gran protesta, se acabó el subsidio al transporte público. Todas las provincias están indignadas. La respuesta del gobierno, ¿cuál fue? Señores, por la reglamentación del país, los gobernadores de las respectivas provincias deben suplir el transporte público. Si no les alcanza para subsidiar el costo, sencillamente dejen de gastar en lo que no está directamente beneficiando a los habitantes. Así que el hecho se está colocando un poco color de hormiga. Próxima semana tengo programado un viaje a Buenos Aires, quiero ir a ver in situ cómo se ve la cosa en Buenos Aires, qué opinan los argentinos, porque eso es verdadero laboratorio de lo que no se debe hacer para administrar un país y ver cuál es la real situación del común de los ciudadanos, nuestros vecinos. Así que si Dios quiere, el próximo lunes posiblemente podamos hacer por Zoom y ahí puedo contar más in situ cuál es la situación que voy a ver en Buenos Aires. Desde la Casa Rosada puede ser también. Le vi ahí capaz que Milei me dé un espacio ahí, claro. Puede ser desde la Casa Rosada. Y vamos los dos y lo hacemos desde Buenos Aires. Que esté muy bien, ¿eh? Muchas gracias y nos vemos pronto. Hemos escuchado el comentario de actualidad de Gabriela Burleme, hacemos una pausa y regresamos.